Buenas tardes, doctor Moreno. No sé si estamos listos ya para... Sí, yo creo que estamos listos para iniciar. Solo le voy a robar unos minutos, doctor, para Adelante. conversar de algunos tópicos importantes Sí, sí, adelante. relacionados con los más recientes acontecimientos que han sucedido en relación al tema de los marbetes del parque. Listo. Lo primero que les tengo que aclarar a todos, y por favor los que no estén, ustedes, los que sí están, que están poniendo atención, porque pues, a veces solo se meten con el teléfono y se van a hacer otras cosas, pero si están poniendo atención, y después cuando revisen esta grabación en el canal, eh, recuerden que nosotros, sus docentes, estamos para apoyarlos en todo lo que se refiere a actividades de tipo académico, docente, asistencial incluso. De hecho, los jefes de departamento les enseñan mucho. Dentro de esos jefes de departamento está el doctor Gebhardt en un servicio de encamamiento y el doctor José Pablo Velázquez en la emergencia. Entonces, uno aprende mucho de lo que sus jefes le transmiten cuando el jefe se toma la molestia de pasar visita, de dar puntual, de preguntar, interactuar con los estudiantes, sin importar si son de San Carlos, si son de Landívar, si son de La Marro, si son de donde fuera. El punto es que ahí aprendí un montón. Entonces, sus docentes de la facultad, exceptuando yo, porque ya no estoy en el Hospital Roosevelt directamente, pero el doctor Geffard y el doctor Velázquez están ahí y les están enseñando todo el día. Así que nosotros estamos para apoyarles en eso, en las actividades académicas y de tipo asistencial, docentes. Dentro de nuestras atribuciones, en ninguna área, en ningún lugar está estipulado que tengamos que conseguirles parqueo a los estudiantes. Pero os digo con todo el respeto que me merecen y de la forma más adecuada posible, sin que se tengan necesariamente que ofender o alterar. No es nuestra responsabilidad conseguirles parqueo, ni ver que los marbetes o que el otro, y que aquí, que allá, que no me dejan entrar. Ustedes, como grupo de segunda rotación de medicina interna en el 2022, siguen pagando las consecuencias de algo que sucedió en el 2019. De hecho, ya los doctores, sí, creo que el doctor Gebhardt ya estaba, no, el doctor Gebhardt todavía no estaba con nosotros, sino que era el doctor Velázquez. El doctor Velázquez se debe recordar de esto, no sé si el doctor Gebhardt se recuerde, pero me van a confirmar. Eh, Hubo un estudiante que con estos temas del parqueo, o sea, él ya tenía su malvete y todo, pero había un cupo limitado, entonces el día que él vino, empezando su rotación, no lo querían dejar entrar. El estudiante es de apellido Galvez, ¿sí? Y nosotros, pues, tal vez está mal reconocerlo, decirlo, pero nos sentimos muy apenados, muy decepcionados de la actitud que él tomó ese día que no lo dejaban entrar, porque fuera de tomarlo como una persona madura, porque aquí todos somos adultos, o sea, no hay niños aquí, no hay adolescentes. Entonces, fuera de tomarlo como una persona madura y decir, bueno, me voy a dar la vuelta y ir a buscar otro parqueo o contacto a mis docentes, lo que hizo el estudiante, entre comillas, fue tirarle el carro encima a los vigilantes del parqueo. Les echó el carro encima. Digan que gracias a Dios no hubo lesiones graves o demandas, porque incluso lo pudieron haber demandado. En su momento, cuando pasó esto, les llamó la atención a todo el grupo, hablamos con él específicamente y le hicimos ver que, pues obviamente él era merecedor de sanciones y que lo que él estaba haciendo o había hecho en ese momento no podía todavía visualizar los alcances que iba a tener. A partir de ahí, el tema del parqueo se volvió cada vez más problemático, sobre todo para los estudiantes de San Carlos, por esto que hizo este individuo, ¿sí? Entonces no es culpa de ustedes esto que está pasando, no es responsabilidad de ustedes, así como tampoco es responsabilidad nuestra. Pero ya las direcciones, desde ese entonces, y todos los de seguridad y todos los que trabajan en el hospital en la parte administrativa de guardias, digamos, tienen una actitud todavía muy resentida hacia el estudiante de San Carlos, sobre todo cuando empieza su rotación.
Ustedes esto seguramente lo desconocían y tampoco es que yo quisiera que lo sepan todos los grupos, o sea, no, de hecho cuando les di la bienvenida ni siquiera les comenté nada de esto, pero viendo lo que sucedió en esta ocasión, con el retraso que ha habido con el Marbete, y sobre todo porque el doctor Velázquez me comentó que había algunos de ustedes ahí hasta haciéndole caras al doctor afuera de la dirección, como que fuera culpa nuestra que no tuvieran sus marbetes. Entonces digo yo, o sea, realmente no vale la pena seguir haciendo este esfuerzo. Nosotros los apoyamos, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad principal es esta, miren, doctores y doctoras, lo académico, lo académico. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas, si quieren ¿no? entregar sus trabajos, tienen algún caso que presentar interesante, o sea, ahí estamos nosotros al 100%. Pero hasta la fecha, por lo menos que yo me he enterado, ninguno ha puesto un comentario en el chat, ninguno ha preguntado en el chat grupal de WhatsApp, ninguno me envía un correo preguntándome un caso clínico. O sea, solo cumplen con sus tareas mínimas y fuera de eso nadie ha preguntado, por lo menos a nosotros. Desconozco si lo han hecho los servicios, me imagino que sí. Pero falta mucho de participación de parte de ustedes. Y fuera de eso, o sea, además de que le estaban ahí haciendo caras al doctor Velázquez, que el pobre estaba viendo cómo los ayudaba, realmente no es que él no quisiera que tuvieran su marbete. Él estaba viendo cómo resolvía la situación, pero ya el doctor Castro, que es el director técnico del hospital, no está en una actitud muy negativa. Tuvo que hablar con el director ejecutivo, que es la máxima autoridad del hospital desde el punto de vista gerencial, y fue él el que dio una opción de solución, el doctor Barrientos. Y por eso es que al final se encontró una salida para esto, pero o sea, no es parte de nuestro trabajo. Y ustedes encima, así como acusándolo, haciéndole caras y gestos ahí enojados con el doctor porque está viendo cómo resuelve, no, hombre, o sea, no está bien. Encima de eso, me entero que al menos 3 estudiantes de nuestro grupo de medicina interna decidieron clonar, entre comillas, decidieron clonar los marbetes anteriores. O sea, imagínense a dónde llega su nivel de desesperación o su falta de ética, actuar correcto. Después, y búsquelo en internet, ahí están los casos documentados. Después resulta que a algunos colegas se los han llevado presos porque hacen certificados médicos a complacencia y con datos falsos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es bien delicado. Pero si están haciendo esto con un marbete de parqueo, o sea, yo me pregunto, dentro de 2 años, cuando tengan su título, ¿qué pueden ser capaces de hacer? Es más, ni siquiera sé quiénes son, pero ya están identificados. Y lo que ustedes están haciendo ahorita, no saben hasta dónde va a repercutir. Lo que sí tienen que tener seguro es que los grupos que vienen a continuación, y los del otro año, y los de después, van a seguir pagando las consecuencias de lo que ustedes están haciendo ahorita por un parque. Cuando hay problemas mucho más graves, mucho más serios, que nos afectan directamente, como el tema este del rector, por ejemplo. ¿Ya? Yo no digo que ustedes van a tomar las carreteras o algo, pero o sea, el problema de un parqueo es mínimo comparado con lo que otros estudiantes están enfrentando con la toma de las instalaciones. Hoy un grupo de policías antimotines fueron a agredir a unos compañeros de ustedes de otras facultades, Ayática Futura, los persiguieron, los batonearon, ¿sí? Y ustedes están peleando por esto, por un marbete de un parqueo. No, o sea, perdónenme, con el respeto que me merecen, pero no, están mal. Ubíquense, por favor, en su situación, en su contexto general. Entonces, nosotros los vamos a seguir apoyando. Y al parecer ya se logró una salida, una posible solución a esto. Pero por favor mediten sus actos, no pueden andar falseando las cosas o inventándoselas o haciéndole caras a la gente solo porque no tienen un marbete de parqueo. No depende de nosotros. Estas situaciones salen de nuestro control. Yo no soy el director del hospital, yo no soy el que tengo que autorizar que desde el parqueo, no soy el que decide esos temas, son los directores. Pero de nuevo, las decisiones que ellos están tomando, o sea, nosotros no influimos en nada en eso, ellos deciden qué hacen, para eso son los directores. Pero están afectadas esas decisiones por los antecedentes de lo que ya les conté. Y así con cada rotación, con cada año han habido problemas. Se mitigaron un poco por el tema de la cuestión de la pandemia, como ya no llegaron y todo, pues ahí
tuvimos menos problema ese tiempo, obviamente porque no iban al hospital. Pero ahorita que empezaron a llegar, otra vez empezamos con estos problemas. O sea, por favor, mediten lo que hacen. Y como les digo, todo tiene una causa, pero no sabemos hasta dónde van a terminar las consecuencias de lo que hacemos. Yo les quiero llamar a la reflexión para que cada acto que cometan, y sobre todo si implica una acción directa de parte de ustedes, lo piensen bien, ¿sí? Porque ahorita fue un marbete y bueno, lo más que me pueden hacer es sancionarme y ya no darme parqueo. Tal vez no me van a expulsar del hospital, no me van a echar de la rotación y todo, voy a poder seguir, pero si eso es ahorita en lo pequeño, ¿cómo puede ser en lo grande? Después nos quejamos de que sí, que los boquetes que se abren en la carretera, que no les dan mantenimiento, que miren aquí, que el transporte público no sirve y todo, pero si nosotros mismos con nuestras actitudes estamos favoreciendo eso, elegimos autoridades corruptas, elegimos gente para puestos gerenciales incapaces, ¿sí? Imagínense, ¿cómo podemos nosotros ir a exigir? Nosotros para poder exigir tenemos que dar el máximo, lo mejor de nosotros. Pero falsear un marbete, tirarle el carro encima a los guardianes de un parqueo, o sea, eso no es dar lo mejor de sí, es dar lo peor. Habiendo dicho esto y habiendo aclarado este punto, espero que en lo que queda de la rotación ya no pasen estas cosas y cuando ustedes vean ya en su siguiente rotación o en quinto año, que sus estudiantes, sus compañeros que vienen atrás, cuando salgan internos o residentes, y vean que los externos ya no les dan parqueo, recuérdense de esto que estamos platicando hoy, porque seguramente esa situación, esa decisión y el hecho de ya no darles parqueos a los estudiantes que vengan en los siguientes años va a depender mucho de eso, de lo que pase este año, sobre todo con esta rotación. Eviten problemas para ustedes, eviten problemas para los compañeros que vienen atrás. Actúen de manera responsable, por favor. Gracias, doctor Gebhardt. Voy a dejar de presentar ahora y le voy a pedir que procedamos con la clase, por favor. Gracias, doctor. Bien, doctor. Jóvenes, entonces hoy vamos a continuar con las sesiones teóricas. El día de hoy vamos a hablar de lo que es tuberculosis pulmonar. Tuberculosis pulmonar es una enfermedad que es ampliamente conocida en el mundo y les aseguro que mucho antes de que ustedes ingresaran a la Facultad de Medicina, seguramente lo oyeron en algún momento. En algún momento lo oyeron en noticias, en la familia, en conocidos de tuberculosis, ¿verdad? Es una enfermedad sumamente conocida, sumamente ancestral, ¿verdad? Y es algo que en Guatemala sí tenemos que lidiar todo el tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es tuberculosis pulmonar. Tuberculosis puede afectar casi que cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis suprarrenal, tuberculosis en el páncreas, o sea, realmente casi que cualquier órgano puede afectar esta enfermedad, pero nosotros vamos a centrar en tuberculosis pulmonar. Y realmente la gente habla de tuberculosis, por lo general se refiere a esto, tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Y les aseguro que hay mucha gente que piensa que la tuberculosis solo puede afectar los pulmones y ya sabemos que no es así. Pero obviamente no vamos a hablar de cada una de las formas de tuberculosis, sería demasiado extenso, y nos vamos a centrar en la más común y en la que vemos en el hospital. Realmente es una de las enfermedades de las que se tiene constancia desde hace mucho tiempo. Es de las primeras que está descrita en textos antiguos, o sea, desde la antigua Grecia, aparece incluso en la Biblia, en la América precolombina, en la Edad Media, muchos periodos de tiempo a lo largo de la historia, aparece descrita la enfermedad. Así de importante y de vieja, por así decirlo, es esta patología, ¿verdad? Quien ya la describió o describió el bacilo formalmente causante de la tuberculosis fue Heinrich Hermann Robert Koch en 1882. Por eso se la puede encontrar como el bacilo de Koch o Koch, como nosotros le llamamos comúnmente. Es porque él fue el primero que describió esta situación, pero
como les digo, aparece desde tiempos ancestrales ya descrita. Tal vez no con el nombre de tuberculosis, pueden encontrarlo como tisis, ¿verdad? Pero ya aparece, o descripciones de la enfermedad que actualmente encajan con lo que es tuberculosis. Entonces, es una enfermedad que ha estado con nosotros casi que desde el inicio de la humanidad. ¿Qué tan importante es la tuberculosis? Para ilustrarles de manera más numérica, que es una manera sencilla de que entiendan, la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos en qué periodo fue, dejó aproximadamente 70 millones de muertes, lo que duró toda la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. En ese mismo periodo de tiempo, 73 millones de personas murieron a causa de tuberculosis. Quiere decir que en los mismos 6 años, más gente murió de tuberculosis que por la guerra, ¿verdad? Así de impactante y de importante es esta enfermedad y por eso no la tenemos que dejar de un lado y siempre estarla pensando, porque sí puede llegar a producir esto, incluso matar más que una guerra. Hablando a nivel mundial, en el 2020 se documentaron 9.9 millones de casos nuevos de tuberculosis activa, la mayoría en hombres adultos, ¿verdad? De estos casos, 14.3% están asociados a VIH, que esto es un dato importante. 1.4 millones de muertes estuvieron relacionadas directamente a tuberculosis, que la convierte en la 13ª causa de mortalidad a nivel mundial. Y de las causas de origen infeccioso más altas. Es cierto que en la fecha de estos datos, causas como COVID, por ejemplo, superan en número, ¿verdad? A esta enfermedad, pero al final sigue siendo prevalente, ¿verdad? ¿Qué países son los más afectados por tuberculosis? India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Sudáfrica. Por lo general son países con una densidad de población muy alta, por ejemplo India, China, que tienen 1 billón de habitantes, ¿verdad? Con densidades poblacionales muy altas, o países donde hay una tasa o un índice de pobreza muy alto, como son los países africanos, ¿verdad? Con excepción de Sudáfrica. Entonces, sí, en países de mayor concentración poblacional, usualmente hay más casos de estos, ¿verdad? Sí, aquí nos parece Guatemala, está bien, pero sabemos que Guatemala es un país endémico de tuberculosis y como les digo, siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Entre el 2000 y el 2020, estamos hablando de 20, 21 años, 66 millones de personas se salvaron gracias al tratamiento y diagnóstico rápido de tuberculosis. Que si esto hubiera sido en época de Segunda Guerra Mundial, hubieran sido 66 millones de muertes, no de salvación. Entonces ahí es lo importante del diagnóstico y tratamiento actual de esta enfermedad. Para este año se estimaban que necesitaban 13 millones de dólares para la prevención, tratamiento, diagnóstico y atención de la tuberculosis. No estoy hablando de 13 millones de dólares mundial, sino por país. Cada país, el aproximado era esta cantidad de dinero para poder suplir a todos los servicios de salud, de las herramientas diagnósticas, de suplir de tratamiento y obviamente de las campañas de prevención y de seguimiento. Entonces, ese era lo estimado. Seguramente para el próximo año va a ser todavía más. Y como en todo este tipo de enfermedades hay metas, así como las metas que vimos la semana pasada, aquí también hay, que es acabar con la epidemia de tuberculosis para el 2030. Tenemos 8 años para hacer esto, seguramente no lo vayamos a lograr, y no es por ser pesimista, sino que ha sido complicado, ¿verdad? Recuérdense que con COVID y todo, mucha situación se detuvo para volcar todo el estudio y todos los esfuerzos médicos hacia COVID. Entonces esto frenó el desarrollo y el estudio de muchas otras enfermedades, incluyendo tuberculosis. Entonces lo que se habían planteado es para 2030 que no fuera epidemia, ¿verdad? Que realmente es básicamente una pandemia, casi que. Entonces,
Ese era lo que queríamos. Que va a estar difícil en el 2030 llegar a esto, seguramente, lo más seguro es que no se va a lograr, pero eso no quiere decir que no se realicen los esfuerzos para tratar de llegar a la meta, ¿verdad? Ahora en Guatemala, ¿qué datos tenemos en nuestro país? Para el 2019, eh, de casos nuevos había 3.568 y la tasa es de 22 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa bastante elevada. 300 casos fueron asociados a VIH y 120 casos a tuberculosis resistente, ¿verdad? ¿Qué departamentos son los más afectados? Escuintla, Suchitepeques, San Marcos e Izabal. ¿Qué? Si se recuerdan del mapa que les presenté la semana pasada de los departamentos más afectados por VIH, va a encontrar los mismos departamentos, ¿verdad? Y vamos a explicar más adelante por qué es esto. Entonces, en Guatemala realmente tenemos una tasa elevada de casos por 100.000 habitantes. Tal vez pareciera que no fuera tan, diríamos, bueno, 22 por cada 100.000. Tal vez uno lo mira así sin prestarle mayor atención, dice, bueno, es poquito, pero no, es bastante alto. En otros países, de hecho, la tuberculosis casi que es anecdótica. Casi que tuberculosis es cuestión de leyenda o de una enfermedad ya casi que erradicada, ¿verdad? En su momento, cuando habían electivos de Estados Unidos, que sí, habían electivos de Estados Unidos en el hospital, y miraban un caso de tuberculosis que no es nada fuera de lo común verlo día a día, se emocionaban, decir, puchica, tuberculosis, o sea, en nuestro país eso ya ni existe, ¿no? Ya ni se habla, o solo aparece como leyenda, o como que existió en algún momento en la vida, en, ¿cómo se llama?, en el mundo, pero nosotros no lo tenemos, igual los países europeos, ¿verdad? Y nosotros decimos, puchica, nosotros todos los días vemos esa vaina, ¿verdad? Entonces sí, Guatemala es un lugar endémico. Quiere decir que está con nosotros, hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre. Este es un mapa donde ilustra más o menos cuántos nuevos casos por cada 100.000 habitantes hay en diferentes países. Si se dan cuenta, donde hay más casos es lo que es el continente africano y el asiático. Y a lo que es Norteamérica y Europa es menos, Sudamérica y América Central y del Caribe, pues sí, es una buena cantidad. De hecho, ahí Guatemala, no sé si lo logran ver, está pintado en un morado medio, que es de 50 a 149 casos por cada 100.000 de acuerdo a esta gráfica, o sea, es bastante, ¿verdad? Entonces, sí es importante que en nuestro medio, cada vez que tengamos algo que tenga síntomas que vamos a ver ahorita, que pudieran ser tuberculosis o algo que no encuadre con lo demás, pensemos en esta posibilidad, pensémosla, de verdad. Porque, como les digo, puede afectar cualquier órgano y tuberculosis pulmonar es más frecuente todavía. Ahora vamos a hablar brevemente de la patogénesis. Yo sé que es una parte muy importante. Yo tenía un catedrático en la universidad, no sé si estará todavía, que decía que quien sabe de tuberculosis sabe de medicina. Ese era su dicho. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la tuberculosis es sumamente compleja, ¿verdad? Eso Ahorita lo decía el vamos. doctor Díaz Casero, doctor, ¿no? Díaz Casero, fíjese que no era él, lastimosamente, va a decir que de plano es paja, pero no, era un catedrático de patología, que ahorita no me recuerdo el apellido, No era pero el que doctor Blanco, ¿no? no era blanco. Eh, eso es lo que decía, a quien sabe de TV sabe de medicina, ¿verdad? Entonces, como les digo, es porque la fisiopatología es muy extensa, muy complicada, ¿verdad? Cuesta a veces entenderla. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso, vamos a tocarlo brevemente porque me interesa más el aspecto clínico, el aspecto del día a día de lo que ustedes van a hacer. Conocer la fisiopatología hay que hacerlo, o sea, no digo que no importa, pero muchas veces cuando ya vayan avanzando y cuando estén en el hospital, más las preguntas o más la orientación de lo que tienen que saber es qué voy a hacer con este paciente, cómo lo diagnostico si es sospecha de tuberculosis, qué métodos tengo para diagnosticarlo, cómo lo voy a tratar, qué tengo que estar pendiente, ¿verdad? Más que la fisiopatología, que esa pues la pueden ir a leer y revisar, que siempre es bueno entenderla, porque así también se entienden muchos mecanismos adicionales como los de resistencia, por ejemplo. Pero para ser breves, sabemos que
usualmente nos exponemos a Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch, en la niñez, más en nuestro país, que es endémico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces no nos infectamos, ¿verdad? Es una posibilidad, pero a veces sí, se forma el foco de Gaucher, ¿verdad? Esta infección primaria puede progresar una tuberculosis primaria activa, ¿verdad? Que va a ser el menor por ciento de los casos. Pero la gran mayoría, este foco de Gaucher, el sistema inmune lo logra contener, o sea, pues el foco de Gaucher es parte del sistema inmune, pero el cuerpo lo logra contener, la infección, y se vuelve una tuberculosis latente, que queda ahí, guardada, sin estar molestando. De hecho, estas infecciones a veces ni se da cuenta la gente, no produce síntomas ni nada, simplemente pasa y nadie se da cuenta. Y queda latente, dormida, como le quieran mencionar, ¿verdad? Pero al pasar los años, ¿verdad? Puede ser muchos años, pueden ser 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Puede venir algo que modifique la inmunidad, algo pasa y que esta tuberculosis latente se reactive, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahorita comúnmente pasa? Las pacientes que se infectan con VIH alteran su inmunidad, entonces la tuberculosis latente aprovecha a reactivarse. Por eso la importancia de los pacientes VIH hacerle la prueba y estar pendientes de esto. Porque VIH y tuberculosis se van muy bien. El virus y la micobacteria son amigos y hacen sinergia. El VIH le da la oportunidad a la tuberculosis de florecer y la tuberculosis potencia la infección del VIH, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. También hay otras condiciones que pueden alterar la inmunidad. Un paciente renal crónico se altera su inmunidad y ¡pum! Se reactiva la tuberculosis que puede haber contraído hace 30 años, ¿verdad? Entonces, algo pasa que altera su inmunidad, altera la normalidad, la homeostasia del cuerpo y se reactiva la tuberculosis, ¿verdad? Y es una tuberculosis postprimaria, que básicamente el tratamiento es el mismo, pero la gran mayoría, como les digo, va a ser una reactivación de la tuberculosis latente, ¿verdad? Sí, también hay reinfecciones, ¿verdad? Pacientes que ya tuvieron tuberculosis se reinfectan, ¿verdad? También puede pasar. Es un pequeño porcentaje, pero puede suceder. Entonces, esta es como la ruta o la historia natural de la enfermedad de la tuberculosis. En verdad que tenemos que estar pendientes. Posiblemente muchos de nosotros ya estuvimos expuestos al bacilo y ahí está la tuberculosis latente. Y puede ser que nunca la desarrollemos porque nunca presentemos alteración de la inmunidad, nunca presentemos algún factor de riesgo. Entonces, no pasa nada. Nos morimos a los 80, 90 años y nunca nos dio tuberculosis, pero ahí estaba latente. Pero puede ser que algo pase durante el transcurso de la vida y se reactive y ya nos dé la enfermedad como tal. Entonces, solo antes de, perdón, siempre hay una parte que puede progresar a una tuberculosis primaria, ¿verdad? Que el paciente se expone al bacilo de la tuberculosis, se forma el foco de Gaucher y ya evoluciona a la tuberculosis primaria como tal. ¿Cuáles son las formas de la tuberculosis primaria? ¿Cómo se puede presentar? Porque no en todos los pacientes se presenta igual. Puede ser como un foco de Gaucher, ¿verdad? Que eso posiblemente los que están en la D2 o en C2 ya lo habrán visto, ¿verdad? O en la emergencia de repente. Puede presentarse como una tuberculosis miliar, que esta imagen está un poquito borrosa, pero puede ser otra forma de presentación. Puede presentarse como una escrófula o el término más exacto es una linfadenitis tuberculosa, que en momentos también se le llamaba absceso frío, porque tenía todo el aspecto de un absceso, pero cuando se tocaba no era caliente, como usualmente son los abscesos. ¿Verdad? Ustedes si ya pasaron la cirugía, ya sabrán los abscesos cómo se miran o cómo se sienten cuando uno los palpa. En cambio, este era frío, o sea, se siente frío, no se siente caliente, no hay tanto rubor ni calor como en los abscesos comunes y corrientes. Entonces, también puede ser otra manera de presentación. Por lo general va a ser la cadena cervical, o la del cuello, la que más sea
afectada, puede aparecer inguinal también, ¿verdad? Pero es otra manera primaria de que se pueda presentar la tuberculosis inicialmente. Y la cuarta sería como derrame pleural, ¿verdad? Que este es un poquito más complicado porque cuando uno mira un derrame, uno de lo primero que va a pensar va a ser tuberculosis. O sea, sí hay que tenerlo en los diagnósticos iniciales, pero no va a ser el primero, ¿verdad? Uno va a pensar más en enfermedad, más de falla cardíaca, más de enfermedad renal crónica, una neumonía complicada, más que en TB primero, ¿verdad? Pero esas son las cuatro formas perdón, las que se puede presentar la tuberculosis primaria. Foco de Gón, tuberculosis miliar, linfadenitis tuberculosa o derrame pleural a causa de tuberculosis. Se calcula que a nivel mundial una cuarta parte de la población está infectada por el bacilo de la tuberculosis. Quiere decir que uno de cada cuatro o 25%, que es un montón si estamos hablando de la población mundial. Y es lo que les digo, muchos pudimos haber estado expuestos desde la niñez sin darnos cuenta, sin manifestar síntomas, ¿verdad? Y está el bacilo ahí guardado, ¿verdad? Obviamente las personas con compromiso del sistema inmune pues tienen un mayor riesgo de contagiarse, como en la gran mayoría de infecciones, ¿verdad? Pero usualmente no van a dar síntomas tan comunes, por lo mismo que el sistema inmune está alterado. Si la tuberculosis sigue su curso natural, o sea, si la dejamos estar y no intervenimos nosotros, ¿verdad? Aproximadamente 45% de los pacientes infectados, pero que sean VIH negativos, y básicamente el 100% de los pacientes que tienen una coinfección de VIH y tuberculosis van a fallecer. Esto es si no hacemos nada. O sea, si se detecta que hay una infección por tuberculosis, pero no hacemos nada, obviamente no porque nosotros querramos, sino porque el paciente se pierde o un paciente nunca consulta y al final en una necropsia se determina que era tuberculosis, entonces 45%, o sea, casi la mitad de los pacientes van a fallecer, ¿verdad? Sin lograr resolver o contener la información por sí solo del cuerpo. Y de los pacientes VIH positivos, ahí sí casi que todos se mueren, ¿verdad? Todos se van a morir. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que es una tasa de mortalidad realmente bastante alta en comparación de otras enfermedades cuya historia natural no suele ser tan letal, ¿verdad? Y ahí la importancia del diagnóstico temprano, del tratamiento oportuno de esta enfermedad. Ahora sí, vamos a lo clínico, que es una parte sumamente importante en esta enfermedad. Cuando uno pregunta de tuberculosis, por lo general esto es lo primero que le preguntan a uno, a los síntomas o signos clásicos de la tuberculosis. O sea, lo que uno cuando lo escucha o lo detecta es lo primero que tiene que pensar. Primero, tos crónica con producción de esputo, ¿verdad? O sea, no es una tos de un día, es tos de semanas, incluso hasta meses, que esté produciendo esputo, ¿verdad? No es una tos seca como pasa en otras patologías, es una tos con esputo, con expectoración. Pérdida de peso, una pérdida de peso obviamente involuntaria, ¿verdad? Una pérdida de peso no buscada, no quiere decir que el paciente me diga, mira, es que empezó a hacer ejercicio, empezó a hacer dieta, no, es que continuó su vida normal y empezó a perder peso. ¿Qué es significativo? O sea, ¿cuánto peso tendría que perder una persona para considerarse una pérdida de peso significativa? Es el 10% de su peso corporal inicial. ¿Por qué les digo? Porque obviamente una persona que pese 100 libras, perder 10 libras es un montón. Pero alguien que pese 300 libras, perder 10 libras es casi nada. Entonces, siempre es en base al peso corporal inicial. Fiebre y sudoración nocturna. Fiebre, definitivamente, son los síntomas principales. Y sudoración nocturna. Son esos pacientes que uno les pregunta o dicen, mira, es que me despierto empapado en sudor en la noche o me tengo que cambiar la ropa a mitad de la noche porque, ¿cómo se llama? Me despierto y estoy sudado, estoy mojado, ¿verdad? Entonces, eso es sudoración nocturna involuntaria. Hemoptisis, ¿verdad? Que no necesariamente va a estar en todos los casos, pero es un síntoma frecuente, ¿verdad? La tos con sangre.
¿verdad? Y hay que estar seguros que la sangre venga de los pulmones. Porque hay pacientes que, digamos, tienen epistaxis, esa sangre se la tragan o se les va, y eso tosen y sacan esa sangre y piensan que es hemoptisis, ¿verdad? O a veces es hematemesis, ¿verdad? O sea, vómitos con sangre lo confunden con hemoptisis. Pasa, ¿verdad? En VIH hay algunas consideraciones especiales, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Como les digo, como el sistema inmune no está totalmente intacto, sí puede, ¿cómo se llama? Dar síntomas atípicos o no dar síntomas, ¿verdad? Y se detecta solo por la batería de exámenes que se le hacen a un paciente VIH positivo. Entonces, en VIH sí es un poco más difícil, porque por lo general no va a tener todos los síntomas clásicos o ninguno, ¿verdad? Y sí hay que tener mucho criterio clínico, mucha experiencia para decir, puede ser tuberculosis, ¿verdad? Y sabemos que de hecho también hay tuberculosis extrapulmonar. Aquí les pongo la que se maneja el Ministerio de Salud de sintomático respiratorio, que es un paciente mayor de 10 años con tos productiva de más de 15 días de evolución. Esto lo maneja así el Ministerio de Salud porque quiere decir que si uno detecta a pacientes con estas características, ¿verdad? En el centro de salud, en el puesto de salud, en el ambiente hospitalario, uno tendría que obligatoriamente hacer las pruebas diagnósticas para determinar si este paciente tiene tuberculosis. Ese es el objetivo de poner esta definición de sintomático respiratorio. Y cuando hagan su EPS, ahí se van a topar mucho con esto. Les va a llegar pacientes que van a decir, mire, es que tengo una tos desde hace 3 semanas, que no se me quita, y estoy sacando flema, que es como, no decir estoy expectorando, estoy sacando flema, ¿verdad? Y tal vez le mencionen algunos de los otros síntomas que hemos hablado, y uno dice, este paciente califica como sintomático respiratorio, hay que hacerle la prueba para ver si no hay, o las pruebas para ver si tiene tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué mayor de 10 años? Porque en niños es diferente, ¿verdad? Niños cuando pasen pediatría ya van a ver una cosa distinta, pero, ¿cómo se llama? En adultos, esto es lo que se maneja y como les digo, a nivel de Ministerio de Salud de Guatemala, esto es lo que se tiene como sintomático respiratorio. Ahora ya pasamos a lo que es diagnóstico. Ya vimos qué pacientes son los que nos tienen que hacer saltar la sospecha de que pueda ser tuberculosis. Entonces uno dice, bueno, ok, tengo que diagnosticarlo o hacer las pruebas para determinar si sí o no es. Porque no todas las veces va a ser, a veces pueden ser otras patologías, ¿verdad? Pero tenemos obligatoriamente que hacer estas pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que usualmente hacemos o la que la mayoría conocemos? Es la baciloscopía, ¿verdad? Y en las guías, incluso el Ministerio de Salud dice, a todo sintomático respiratorio, que ya vimos cuál es la definición, hay que hacerle 3 tomas de muestra de esputo seriadas para baciloscopía. En el hospital, seguramente, si están en estos servicios donde hay de este tipo de pacientes, se dan cuenta que cuando hacen baciloscopía las hacen a lo largo de 3 días. O sea, hacen una hoy, en la mañana, una mañana y una pasada, ¿verdad? O si en la tarde suben el paciente, entonces empiezan al día siguiente en la mañana y después al día siguiente otra y al día siguiente otra. Eso en un ambiente hospitalario se puede porque el paciente está ingresado, ahí lo tenemos. Entonces es más fácil. Pero realmente lo que uno debiera hacer, sobre todo cuando lo detecta en centro de salud, en puesto de salud, es en menos de 24 horas. ¿Y cómo indican que hay que hacerlo? La primera muestra tiene que ser en el momento de la detección. En el momento que uno detecte un sintomático respiratorio, ahí hacerle de una vez la muestra. Es cierto, puede ser que haya comido, puede ser que venía tomando algo y todo. Sí, pero es lo que nos dice. Hágale de una vez en ese momento la prueba de detección. De ahí, ¿cuándo hacemos la segunda muestra? A la mañana siguiente. Y lo importante es que tiene que ser en ayunas y que el paciente no se lave ni los dientes.
O sea, básicamente es, me levanto e inmediatamente, ¿cómo se llama? Doy la muestra. Entonces hay que decir al paciente, mire, aquí están los frascos, el frasco para la muestra del día siguiente. Nomás se despierte antes casi que de cualquier cosa, vaya a dejar su muestra de esputo en el frasco, lo cierra y ya después si quiere se lava los dientes, se lava la boca, lo que quiera. ¿Verdad? Porque de esa manera nos evitamos la contaminación de otras situaciones o que no nos salga una muestra adecuada. Y la tercera muestra es cuando el paciente lleve su segunda muestra, dejarla, llega al servicio de salud, mire, aquí está mi muestra, ahí la hacen ustedes la tercera, ¿verdad? Hay que, importante al paciente, decirle que no tiene que escupir en el frasco. No es saliva lo que tiene que dar, es el esputo, la flema o el gargajo, a veces así hay que explicar, lo que tiene que depositar en el frasco. Porque si es saliva no nos va a servir de nada. No nos va a servir de nada. Y algo muy curioso, que yo siempre lo menciono porque parece chiste, pero es anécdota, es que en el momento en que uno le pide a los pacientes que den una muestra de esputo, de expectoración, en ese momento se les quita la tos. Pueden venir tosiendo 3 meses y cuando uno les pide la muestra ya no tosen. Es increíble, no sé por qué, no sé si será algo psicológico o qué. Confirmo. Pero o sea, esto es mejor que la Ambroxol y la N-acetilcisteína decirles eso para quitarle la tos, se los juro. Entonces, sí hay que hacerles el esfuerzo, a veces, ¿cómo se llama? Les tiene que uno demostrar cómo. Por favor, no se vayan a poner a nebulizar gente para inducirles tos porque van a sacar todos los bacilos al aire y ahí sí va a ser un desmadre. Entonces uno tiene que explicarles, mire, todo lo que saca cuando tose, eso es lo que necesito que deposite. A veces hasta les puede dar náusea y todo, pero no importa, ¿verdad? Lo que necesitamos es lo que viene del pulmón, no saliva. La vaciloscopía es el recurso principal de tamizaje y diagnóstico de tuberculosis que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil de hacer, ¿verdad? Los frascos, sí, obviamente tienen que estar estériles de todo, pero no son difíciles de conseguir. En un laboratorio sin un equipo así de última generación o de millones de dólares se puede detectar esto, ¿verdad? Y para el paciente es algo cómodo, pues, o sea, solo necesitamos que haga un esfuerzo adecuado y ya, no es invasivo, ¿verdad? Y la ventaja también es que al tener 3 muestras de una calidad adecuada, podemos llegar a un 95% de sensibilidad para detectar esto. Porque nada es perfecto. Hay pacientes que hemos hecho vaciloscopías, 3 vaciloscopías y salen negativas y cuando hacemos otras pruebas más adelante salen positivas. Y uno dice, ¿por qué salió negativa la vaciloscopía y la demás no? Pasa. Muchas veces es porque la muestra no es la adecuada, porque es saliva lo que deposita. Entonces, y a veces uno, por más que intente decirle o explicar al paciente, no, mire, es que tiene que hacer igual, siguen solo escupiendo. Entonces, si están bien tomadas, esta es la sensibilidad. Obviamente, si no es la muestra adecuada, la sensibilidad va a disminuir un montón. A veces les ponen, mire, tiene que tener tantas células epiteliales y todo eso. Es una pregunta usual de Machuque. Realmente eso es algo de microbiología. Nosotros, eso no nos interesa, ¿verdad? Lo que nos tiene que reportar micro es, ¿fue la muestra adecuada? Sí, ¿verdad? Ok, hay bacilos ácido alcohol resistentes, ¿cómo lo reportan? Sí, no, ok. Eso es lo que nos interesa a nosotros como clínicos saber, ¿verdad? Entonces, vaciloscopía es una buena opción y como les digo, a nivel ¿cómo se llama? De país, es lo que más hacemos. Es lo más sencillo, lo más práctico, en lo que la mayoría de gente tiene un entrenamiento. ¿Qué más tenemos? Cultivo. Esperen, denme un segundo. No sé si me escuchan. Sí, Cristian. Ah. ¿Qué otro método diagnóstico tenemos? Cultivo. ¿Por qué? El cultivo es más sensible que la vaciloscopía. Mucho más sensible, ¿verdad? Esto nos sirve para hacer diagnóstico del sintomático respiratorio
con baciloscopías repetidas negativas, en quienes sospechamos altamente que puede ser tuberculosis y en quienes no nos están dando una muestra adecuada, ¿verdad? Nos sirve para el diagnóstico de las localizaciones extrapulmonares, que es lo que hablamos anteriormente. También nos sirve para asegurar la negativización del paciente y la curación del paciente que estamos tratando. Nos sirve para confirmar fracasos de tratamiento, ¿verdad? Que esto se considera cuando la baciloscopía está positiva. El cuarto mes del tratamiento se considera fracaso y el cultivo no lo confirma. Nos ayuda en pacientes que tienen una reinfección o recaída, que antes habían sido tratados y que ahora las baciloscopías están siendo positivas. Nos sirve en pacientes VIH positivos que sí tienen síntomas, cuyo sistema inmune todavía está más o menos y que sí nos están dando síntomas. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces por qué no solo cultivamos a todos? Si puede detectar todo esto, si es más sensible que la baciloscopía, pues suena como mejor, ¿no? O sea, definitivamente. Y en los libros va a encontrar que el gold estándar o el estándar de oro para tuberculosis es hacer un cultivo. Entonces uno dice, entonces cultivemos a todos. Y así, menos dudas, menos estar luchando con el paciente de que nos dé una muestra, que no sé qué. Porque no lo hacemos en todo, siempre. Primero, la muestra tiene que estar refrigerada. Y suena como algo muy sencillo. Bueno, refrigeremos la muestra. Lastimosamente, en nuestro país, no en todos lados hay refrigerador, muchachos. ¿Verdad? Yo sé que esto no tiene que ver con tuberculosis, pero tal vez el doctor Moreira tendrá alguna experiencia de que a veces se deja insulina y el paciente no tiene dónde guardarla, porque hay que guardarla refrigerada y no tiene refrigerador. Y así pasa en puestos de salud y en centros de salud, ¿verdad? Donde a veces no hay refrigeradores. Tenía un paciente, doctor, ya que lo saca a colación. Tenía un paciente que le logramos conseguir ahí con la licenciada de DIS que le diéramos su insulina. Realmente era de muy escasos recursos, tenía cirrosis hepática, un patojo como de 18 años de edad, ya muy avanzada. La cirrosis pensamos que era de origen autoinmune porque tenía diabetes tipo 1 también. Y el papá era ayudante de albañil y el pobre se veía que pues se desvivía por su hijo, lo llevaba a las consultas, estaba pendiente y trataba de forma de ayudarlo. Cuando le conseguimos la insulina, le tuve que llevar yo una lonchera de aquí de la casa para que tuviera el pobre cómo llevarse la insulina, porque la licenciada dice si no llevaba lonchera no se la iba a dar. Y después yo me di cuenta que tenía, digamos, una variación importante. Cuando le acaban de dar la insulina a principio de mes, sus controles mejoraban. Después del día 15, empezaban a deteriorarse y decía, mire, pero ¿y qué pasa? O sea, no, sí, yo le sigo poniendo lo mismo y todo, pero al final de tanto practicar, la insulina la estaba guardando en la pila, o sea, ni siquiera, no le prestaba ni siquiera refri porque no tenía vecinos que tuvieran refrigeradora y guardaba la insulina en la pila. Y así han de ser miles de historias en Guatemala de gente de muy escasos recursos que no tienen cómo disponer, ni siquiera comprar la insulina y no digamos guardarla. Ahorita que usted lo mencionó, me recordé, gracias doctor, disculpe. De acuerdo. Entonces se darán cuenta, eso es que en nuestro país, uno que lo tiene todos los días, posiblemente dice, no creo que sea difícil, pasan estas cosas. Y lo otro es que para que el resultado del cultivo no lo den, son 6 a 8 semanas, o sea, 2 meses. No podemos esperar a un paciente que estemos sospechando tuberculosis 2 meses para tratarlo. Y 2 meses si nos va bien. Ya saben, en el hospital, no, 2 meses se convierten en 4, o son informes de radiología como en 3 semanas y así. Entonces, este es el problema del cultivo. Cultivar micobacteria no es sencillo y se tarda mucho. Entonces no podemos esperar tanto tiempo para tratar a un paciente. Primero se nos va a morir o primero lo vamos a perder, ¿verdad? Y no hay chance de tratarlo. Entonces, por eso es que el cultivo sí hay que hacerlo y siempre se hace, pero no debemos esperar su resultado para, ¿cómo se llama? Eh, tratar esta enfermedad, ¿verdad? Se utiliza para lo demás que hemos hablado y ahí sí a veces hay que esperar, ¿verdad? Pero no solo tenemos, en base al cultivo vamos a hacerlo, o sea, hacemos el cultivo y empezamos el tratamiento, ya si el cultivo nos dice una cosa distinta, pues obviamente se modifica la terapia, pero ese es el problema principal que se tiene, ¿verdad? Que se tarda demasiado. Entonces, como dijeron, bueno,
La vaciloscopía es un poquito complicada. El cultivo se tarda mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prueba de tuberculina. También seguramente la habrán hecho. No sé si, yo creo que, no sé si seguirán haciendo ese taller en la San Carlos de hacer a todos prueba de tuberculina. No lo sé. Pero el problema de la prueba de tuberculina tiene un valor limitado. ¿Por qué? Porque una prueba positiva de tuberculina no indica tuberculosis activa. Solo que ahí está el bacilo. Nada más. Y una prueba negativa no me excluye tampoco tuberculosis. Ese es el problema. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué fregado lo hacemos? No. Sí tiene su valor, o sea, también no es que sea totalmente obsoleta, no. Tiene su valor, pero tiene estas situaciones que la hacen menos atractiva que otras pruebas, ¿verdad? Porque uno puede hacer la prueba de tuberculina, sí presentar la induración y todo, pero no tener tuberculosis activa. Entonces uno dice, ¿será que la trato o no la trato? ¿Verdad? O hacer la prueba de tuberculina, no presentar reacción y decir, no tengo tuberculosis ni latente. No lo sé. Puede ser que sí, pero no lo haya detectado esto. O que el sistema inmune no haya dado reacción. Entonces, sí es un poquito complicado. Esta también la pueden encontrar como una intradermoreacción de Mantoux por la técnica que se utiliza, ¿verdad? Y lo importante es que la prueba de tuberculina, la lectura la hacemos a las 72 horas, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando era externo, había un interno que estaba haciendo un estudio de esto y a todos nos pincharon, ¿verdad? Y a los 3 días llegaron otra vez a medirnos. Y lo que tienen que medir es la induración. No que tan roja se ponga la piel, no si se pone morada, no si me da dolor. Es la induración que tiene que medir de 5 milímetros de diámetro o más. Tiene que haber una induración. Puede ser que todo el brazo se les ponga rojo, pero no hay induración, no es positivo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que medir en la prueba de tuberculina. Y eso es lo que también miden erróneamente, ¿verdad? Miran rojo, miran que hay dolor, entonces positiva. No, tiene que estar indurado, ¿verdad? Y de 5 milímetros o más para decir es positiva. Es positiva nos dice, ahí está el bacilo. No tiene que ser activa la tuberculosis, puede estar latente, que hace la mayoría de casos, pero es la única información que nos brinda, ¿verdad? Igual sí tiene otra utilidad, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, debido a todo esto, ya actualmente se cuenta con la prueba de GeneXpert, ¿verdad? Que es una prueba innovadora que se basa en la amplificación de los ácidos nucleicos de la micobacteria. Y lo importante es un diagnóstico rápido y la prueba actual también detecta resistencia, sobre todo a la rifampicina, que es uno de los medicamentos que utilizamos. Y el resultado está en 2 horas, ¿verdad? O sea, la podríamos hacer hoy a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, técnicamente ya tener el resultado. Obviamente en el hospital hacemos hoy, nos dan el resultado como en 3 días, porque así funcionan las cosas, pero el kit nos dice en 2 horas el resultado, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba que se utiliza mucho actualmente en el hospital. Hacemos GeneXpert de todos los fluidos, en orina, en sangre, en líquidos separados, donde quieran, para detectar la presencia de la micobacteria y entonces ya tratar al paciente como un caso de tuberculosis activa, ¿verdad? Independientemente de donde sea, o sea, puede ser a nivel cerebral, puede ser en otro lado, pero es una prueba sumamente útil. Sí, su sensibilidad tampoco es perfecta, ¿verdad? 67-89% es muy variable dependiendo del estudio donde lo miren, pero su especificidad sí es muy buena, 99% incluso, ¿verdad? O sea, detecta que es tuberculosis, ¿verdad? No va a ser una reacción cruzada ni nada, no, es tuberculosis, ¿verdad? Entonces, es una prueba, como les digo, de mucho uso en el hospital, la tenemos, seguramente si está en un servicio de infecto, la habrán escuchado, habrán oído al jefe o al residente preguntar al GeneXpert cómo salió, ¿verdad? Porque es una prueba que nos da resultado rápido, un resultado bastante exacto y con el cual podemos también empezar la terapia rápido en un paciente que tal vez tengamos la sospecha, pero no estemos totalmente seguros, ¿verdad? También hay diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? Que eso, un pedazo del tejido donde sospechemos que está la tuberculosis, lo mandamos a Pato, ellos lo revisan y ya pueden encontrar necrosis gaseosa, pueden encontrar hallazgos histológicos sugestivos de tuberculosis y reportarnos la biopsia del tejido que le hayamos mandado
con esto, ¿verdad? Obviamente también este es un diagnóstico que es bastante exacto, sí, requiere también que quien mire la muestra tenga un entreno y un conocimiento sobre esta patología, ¿verdad? Igual también tarda un par de días en lo privado, en el hospital se tarda como meses, ¿verdad? Por la cantidad de trabajo, pero es otra opción, ¿verdad? No se utiliza tan frecuentemente porque tenemos las otras disponibles que son más rápidas o que no requieren algo tan invasivo, porque obviamente aquí estamos hablando de tomar un pedazo de tejido y mandarlo, entonces, como se llama, no se hace frecuentemente, pero es otra opción que tenemos, ¿verdad? Como les digo, también depende mucho de quién mire la muestra. Y alguien preguntará, bueno, estamos hablando de tuberculosis pulmonar, ¿será que con rayos X, con lo que vimos al principio, de foco de Gone, de tuberculosis miliar, de derrame pleural, no podríamos hacer diagnósticos simplemente con la clínica y los rayos X? Ahora les voy a decir, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque no es confiable solo el diagnóstico imagenológico, en específico rayos X, en esta patología. Este es un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Sin mayores factores de riesgo. Y ahí miran cabal las dos cadenas, ¿no? O sea, fácil. Tuberculosis apical y todo. Miramos factores de riesgo, miramos historia. Es tan sencillo. Este es un paciente diabético con tuberculosis. ¿Sería lo primero que yo pensar al ver esta placa, que es tuberculosis? No. No sería lo primero. Pero al final es tuberculosis. Este es un paciente VIH positivo con tuberculosis. Rayos X normales. No le mira, ahí los rayos X están normales. Y el paciente tiene tuberculosis pulmonar. Entonces, se dan cuenta, son tres pacientes con tres factores distintos, o uno, bueno, uno sin factor y otros dos con factores, que nos modifican los rayos X. Entonces, por eso solo con rayos X no es suficiente. Porque si no sería muy fácil, ya el paciente con la clínica decimos, puede ser tuberculosis, le hago rayos, tiene esto, ahí está. Ya no necesitaría todo lo demás, ¿verdad? Pero debido a la variabilidad que puede tener en rayos X esta enfermedad, ¿verdad? Incluso en pacientes inmunocompetentes puede presentarse de distinta manera o en el momento en el que consulten también puede estar de distinta manera, es por lo que los rayos X no es confiable. O sea, sí pueden, cuando vemos placas como la primera que les presenté, sí decir, esto apunta que va a ser tuberculosis, seguro, porque está la placa y todo. Pero cuando tenemos placas normales decimos, entonces, ¿será que sí es tuberculosis pulmonar? ¿O qué? O sea, otra cosa. Entonces, debido a esa gran variabilidad que existe, los rayos X no son confiables, necesitamos de las otras pruebas diagnósticas que mencionamos anteriormente. Ahora, ya habiendo diagnosticado a un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Independientemente del método que hayamos utilizado, hay que tratarlo, ¿verdad? No hay que estar esperando nada más, aparte del consentimiento del paciente, hay que tratarlo inmediatamente, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, pero ahorita no nos vamos a meter eso, pero hay que tratarlo. ¿Y qué queremos? Curar al enfermo, ¿verdad? Es lo que queremos, dar tratamiento y curar la enfermedad. Eso es lo que uno quiere. ¿Qué más quiere? Prevenir la muerte, definitivamente, ¿verdad? Lo que menos queremos es que el paciente fallezca por tuberculosis. Prevenir secuelas de la enfermedad. Puede ser que la tuberculosis, si no se trata a tiempo, no se trata adecuadamente, destruya tanto el pulmón que el paciente quede con requerimiento de oxígeno, ya quede con secuelas respiratorias que pueden hacer la vida mucho más difícil. Entonces, eso es lo que debemos evitar. ¿Qué otra cosa importante? Disminuir la transmisión, ¿verdad? Lo que menos queremos es que un paciente con tuberculosis infecte a su familia, a los vecinos, a la comunidad y así se va expandiendo esto, ¿verdad? Y otra cosa importante es prevenir el desarrollo de resistencia. Una tuberculosis resistente o multidroga-resistente es difícil, sumamente difícil de tratar. Y una tuberculosis XDR, que es una resistencia aún mayor, es casi imposible de tratar.
¿verdad? Y a eso sí hay que tenerle más miedo que un montón de, hasta más miedo que el VIH, se los juro, ¿verdad? Porque son patologías que básicamente no se puede hacer nada, ¿verdad? Y que si eso se empieza a transmitir al público en general, sí puede llegar a ser catastrófico, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo esto está contemplado entre los objetivos del tratamiento. El Programa Nacional de Tuberculosis plantea como su objetivo primordial curar más del 85% de los pacientes con tuberculosis. Y alguien dirá, ¿por qué no el 100%? Por lo mismo que hablamos la semana pasada, porque llegar a 100% es muy difícil, pero 85% es factible. Y si llegamos al 85%, podemos llegar al 86%. Y llegamos al 86, al 87% y así vamos subiendo. El tratamiento de tuberculosis se denomina TAES, que es un tratamiento acortado estrictamente supervisado. Tiene una fase intensiva inicial de 2 meses o hasta que negativicen la vaciloscopía sin pasar los 4 meses y una fase de continuación de 4 meses. O sea, son 6 meses de tratamiento actualmente, ¿verdad? En sus inicios la tuberculosis se trataba hasta por 1.5 años, ¿verdad? Y ya después fueron determinando que 6 meses es suficiente. ¿Por qué dice tratamiento cortado estrictamente supervisado? Porque el tratamiento de la tuberculosis, nosotros no es que se lo demos al paciente, mira, aquí están sus 6 meses de tratamiento, se lo tiene que tomar así y ahí nos vemos. No. ¿Por qué? Si ya cuesta que un paciente se tome tratamiento para una infección aguda, para una otitis media, para una ITU, ¿verdad? Para cualquier cosa, ¿qué esperanzas tenemos que se tome los 6 meses al pie de la letra del tratamiento? Casi que no, casi que es imposible. Es muy difícil que el niño lo logre sin una supervisión adecuada. ¿Y qué pasa si no se toman bien el tratamiento? No se curan, hay secuelas o hay resistencia, que puede ser lo peor, ¿verdad? Entonces, por eso es supervisado. Entonces, ¿qué pasa? Uno, si se detecta en el hospital, se da tratamiento ahí en el hospital, me hace el paciente esté estable y se pueda ir, se comunica uno con el centro de salud, el puesto de salud más cercano a la vivienda del paciente o el centro de salud que se va a hacer cargo de ese paciente y se le indica, mire, iniciamos con esto, que la mayoría de veces va a ser el mismo tratamiento, estos son los días, necesito que lo sigan. Entonces, ¿qué hace el paciente? Los días que les toca tomar tratamiento, van a su centro de salud, a su puesto de salud, se sientan enfrente de la enfermera, enfrente del médico, enfrente de quien administre el medicamento, se les dan los medicamentos, las pastillas, se las toma, tiene que demostrar que se las tomó, o sea, no guardarlas debajo de la lengua ni nada. Ok, ya se tomó su medicamento, puede retirarse y viene en su próximo día de tratamiento. Así es como funciona esta vaina, ¿verdad? En el hospital no lo vemos porque ahí obviamente llega, ¿cómo se llama? Enfermería o llegan los que trabajan en el programa de tuberculosis y ellos se encargan de ver que el paciente se tome el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa ventaja, pero en lo demás es así. Y es por lo que les digo, no podemos darnos el lujo de perder una dosis, de que no se tome el tratamiento completo, ¿verdad? Y si no llegan al centro de salud, los van a buscar. Incluso pueden llegar hasta la casa y decir, bueno, mire, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no vi? O sea, sí es algo que está muy bien estructurado por lo mismo, ¿verdad? Porque la secuela, la resistencia y todo esto que puede provocar la tuberculosis sí es grave. Entonces, la fase inicial consiste en 4 medicamentos, que son los 4 pilares del tratamiento de esta enfermedad. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Esto es lo principal, ¿verdad? Estos 4 medicamentos son nuestro caballo de batalla de inicio, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Son los que ya se han determinado y los que siguen siendo útiles para el tratamiento de esta enfermedad. A nivel mundial a veces reemplazan la rifampicina, ¿verdad? Con otros medicamentos similares, pero en general esto es lo que se utiliza, ¿verdad? Esto es la fase inicial. Y la fase de continuación ya solo nos quedamos con 2, con la isoniazida y rifampicina, que son los más importantes. Esto se da por 4 meses más. Obviamente,
hay ciertas como cláusulas especiales donde se modifica la duración del tratamiento. Por ejemplo, en enfermedad cavitaria sean 7 meses, ¿verdad? Si no se ha completado la tiracinamida o si hay persistencia de la acidoscopía positiva. Aquí tuve un error, disculpen. Es persistencia de la acidoscopía positiva. ¿Por qué podría no llegar a completarse alguno de los medicamentos? Por sus efectos adversos. Cada uno de los medicamentos de la fase inicial tiene sus efectos adversos, algunos más graves que otros, ¿verdad? Y para los cuales hay que estar pendientes. Ahorita no vamos a meter a hablar de eso porque sería otro gran tiempo y ahorita pues ya llevamos una hora en esto. Entonces, eso los pueden encontrar fácilmente. Hay efectos adversos específicos, hay efectos adversos generales, pero a veces pueden ser tan marcados que el paciente ya no pueda continuar ciertos medicamentos y hay que virar a otros medicamentos de segunda línea o simplemente detenerlos, esperar a que se recupere, o sea, y seguir con nosotros, pues, o prolongar el tratamiento como estoy mencionando en esta parte. Si se dan cuenta, isoniazida y rifampicina, aparte de la fase inicial, permanecen en fase de continuación, ¿verdad? Y GeneXpert detecta resistencia a la rifampicina, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. El tratamiento que se utiliza es el esquema A, ¿verdad? Que es el esquema usual. Entonces, de isoniazida son 300 miligramos cada 24 horas, 600 miligramos de rifampicina cada 24, piracinamida son 1500 y etambutol son 1200. A veces dicen IRPE cuando se refieren a este tratamiento o tratamiento antifímico, como quieran llamarle, ¿verdad? Pero es este esquema. En verdad son 50 dosis, porque usualmente los fines de semana descansan los pacientes, ¿verdad? Si la acidoscopía en el segundo mes persiste positiva, o sea, un mes más de fase inicial, o sea, son los 4 medicamentos. Si al cuarto mes permanece positiva, ya hay que ver qué está pasando, porque usualmente ahí estamos hablando de resistencias o que el tratamiento no está cumpliendo o algo más, ¿verdad? Pero esta es la fase inicial. Y la de continuación, ¿verdad? Es isoniazida, que es igual 300 miligramos 3 veces por semana, que en total son 900 miligramos. Y rifampicina, pues ahí sí ya son 600 miligramos, igual 3 veces por semana, 60 dosis, porque también aquí no son todos los días, ¿verdad? A lo largo de 6 meses son 60, de 4 meses son 60 dosis, pero sean lunes, miércoles y viernes. Esto está diseñado así porque ya se determinó que con esta cantidad de dosis es suficiente para tratar una enfermedad activa no resistente, ¿verdad? Y que también disminuye el chance de efectos adversos. Eso es lo importante de este tipo de esquema. También hay un esquema B, que ahorita vamos a ver en cuándo se indica, pero esquema B pues tiene una fase inicial y una segunda fase inicial. Aquí ya agregamos streptomicina, que es un medicamento de segunda línea, ¿verdad? Y la fase de continuación sí incluye etambutol, ¿verdad? Y por lo general es un esquema mucho más prolongado, ¿verdad? Cuando damos tratamiento de tuberculosis hay que estar pendiente al fracaso, ¿verdad? Esto es, como les digo, baciloscopía positiva después de 4 meses de tratamiento y tiene que tratarse con un esquema E. O sea, si completó los 6 meses de esquema A, tenemos que empezar otra vez con esquema E, que son más meses, ¿verdad? Y más medicamentos. Si hay un fracaso al esquema B, entonces ya hay que recibir un esquema de 18 meses con fármacos de segunda línea. Ahí nos vamos a meter a qué fármacos de segunda línea o qué fármacos hay de adicionales, porque lo importante es que sepan lo más común, que es el esquema A con sus 4 medicamentos iniciales y sus 2 de continuación. Pero sí es importante mencionarlo porque pasa. A veces pasa, sobre todo en pacientes que tienen otras comorbilidades, que tienen que tomar más medicamentos, como VIH, abandonan el tratamiento porque se cansan. Entonces, en estos pacientes es más común ver fracasos que en los pacientes que usualmente no tienen otra comorbilidad o las otras comorbilidades, pues no implican el consumo tan prolongado de tantas pastillas o si tienen cosas como hipertensión, por ejemplo, pues usualmente una pastilla es adicional nada más a lo que ya están tomando.
También hay recaídas, que esto es cuando el paciente finaliza su tratamiento, queda curado, o sea, los esputos están negativos, pero meses o años posteriores, que pueden ser 10 años posteriores, vuelven a aparecer los síntomas y otra vez la vaciloscopía es positiva. Entonces eso se considera recaída, porque ya lo habíamos curado, ya había salido de esto, y ahorita otra vez nos dio, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos con esquema B desde el inicio, ¿verdad? Porque te das como una segunda, como se podría considerar una segunda infección, pero obviamente estamos hablando de recaída que puede ser por igual muchos factores adicionales. Ya para terminar, lo que les había mencionado, la tuberculosis MR y XDR son tuberculosis resistentes a los fármacos de primera línea y la XDR a todos los fármacos, ¿verdad? Son tuberculosis que por lo general en Guatemala, XDR creo que como 2 casos se han documentado y MR pues sí más. Y a nivel mundial, XDR sí es un problema de salud pública serio, porque como les digo, ahí casi que no se puede hacer nada. Se dan tratamiento solo para ver si algo se puede hacer, pero realmente los pacientes casi que sí es una sentencia de muerte, porque no se han desarrollado hasta ahorita medicamentos que sean efectivos, con pocos efectos adversos y todo, que pueden tratar XDR, ¿verdad? El seguimiento del paciente con tuberculosis tiene que ser de cerca y les expliqué cómo tiene que ser el tratamiento y cuando finalice el tratamiento pues hay que repetir vaciloscopías, hay que repetir todo esto para ver que esté curado. Y hay que indicarle que sí tiene que tener algunas precauciones porque si bien ya se curó, existe el chance de recaída, ¿verdad? Y la coinfección VIH tuberculosis, como ya les mencioné al principio, tiene muy buena sinergia. Y aquí lo importante es que un paciente que detecten VIH positivo, busquen tuberculosis. Aunque no tenga síntomas, busquen la tuberculosis, ¿verdad? Y ahí puede ser tuberculosis extrapulmonar, si se recuerdan, de las enfermedades definitorias de SIDA. Pero búsquenla. E igual al revés, tiene un paciente que sale con tuberculosis positiva, vamos a decir, o sea, que se le detecta tuberculosis activa, hagan la prueba de inmunocompromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cada 2 pacientes con VIH, uno tiene tuberculosis, o sea, el 50%. Ese es el problema con esta sinergia de las dos enfermedades. Entonces, si detectan cualquiera de las dos, busquen la contraria, búsquenla. Y está negativa, entonces ya se quita un problema encima, pero búsquenla. Entonces, con eso terminamos, jóvenes. Tuberculosis es un tema largo, denso. Podríamos hablar solo de medicamentos, solo de diagnóstico, una clase entera, pero tampoco se trata de que salgan de aquí tuberculólogos, ¿verdad? Pero que sí tengan la noción de la importancia de esta enfermedad en nuestro país, que tenemos las herramientas para diagnosticarlo, que tenemos las herramientas para tratarlo, pero que tenemos que estar pendientes de la presencia de esto, ¿verdad? Es cierto, ahorita con COVID, cualquier persona que tose y pasa tosiendo por más de 2 semanas, dice uno será COVID o será tuberculosis después, pero es una enfermedad que tenemos que tener presente siempre, que siempre hay que estar, tiene que estar ahí merodeando atrás de nuestra mente y de repente, ¿será que esto que estoy viendo es tuberculosis? Podría ser. Tampoco es que todo va a ser tuberculosis, por favor, ¿verdad? Pero sí, en Guatemala, que es endémico, hay que tenerlo eh, presente. Solo antes de terminar, hay algo que es una pregunta que usualmente me hacen, que es ¿cuándo tratamos tuberculosis latente? Porque la tuberculosis activa ya vimos que hay que tratarla. O sea, eso no hay otro camino. Hay que tratarla y ya vimos con qué. Pero dicen, bueno, pero si se detecta que alguien tiene tuberculosis latente y todo, ¿será que tenemos que tratarla? ¿Verdad? ¿O no? Porque eso sí, diríamos, bueno, mejor eliminemos de una vez la tuberculosis antes de que nos dé una enfermedad activa, ¿verdad? Entonces, según la CDC, ¿verdad? Las guías de CDC, uno debiese de tratar tuberculosis latente en específicamente 2 condiciones que sí la prueba de interferón gamma, que es otra prueba adicional, está positiva, o si la prueba de tuberculina, que ahí está la importancia de esta,
está positiva y la induración es de 15 milímetros o más, que es una induración bastante grande. Entonces dicen, si el paciente cumple una de estas condiciones, entonces trate la tuberculosis latente. ¿Y a quién se le da prioridad? ¿Verdad? También a las personas infectadas con VIH, trate la tuberculosis latente, ¿verdad? Pacientes que ya tienen datos de daño pulmonar, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Que ya tengan secuelas pulmonares o tengan una enfermedad pulmonar preexistente, ¿verdad? Cuya activación de la tuberculosis puede representar muerte para el paciente o secuelas más graves. Trate a las pacientes que hayan recibido trasplante de órganos. Trátelo, porque si no puede haber rechazo al tejido. Y a las personas en general que tengan una inmunosupresión, ya sea por toma de medicamentos como esteroides, ¿verdad? O que tengan una inmunodeficiencia innata o adquirida, ¿verdad? Que inmunodeficiencias adquiridas, por ejemplo, los pacientes post-quimioterapia pueden desarrollar inmunodeficiencias que no hayan nacido con ellas, sino que las desarrollan después. Entonces, ahí sí trátelo. Ahí sí trate, ¿cómo se llama esto? También mencionan otros que dicen, bueno, valórelo como los usuarios de drogas inyectables, en personal que trabaja en áreas donde se congrega una gran cantidad de personas. Eso estamos hablando de, digamos, las cárceles o los asilos, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente los niños menores que estén expuestos y que sean de alto riesgo, que eso no lo vemos nosotros. Entonces sí, hay una gran cantidad de condiciones donde dice trate la tuberculosis latente o por lo menos considere tratarla, ¿verdad? Porque si se activa, entonces sí va a ser mucho más complicado, ¿verdad? Entonces solo eso quería mencionar porque es una pregunta frecuente, ¿verdad? Y es importante también saberlo, ¿verdad? Cuándo tratar esto y cuándo no. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta adicional o algún comentario? Fíjese, doctor, que aquí el doctor Arana está preguntando algo en el chat. Dice el esquema de tratamiento. A ver, vamos acá. El esquema de tratamiento en los casos mencionados, digamos, con tuberculosis latente, ¿es el mismo de la primera línea que los casos activos? O sea, tuberculosis activa normal, ¿o es diferente el tratamiento que hay que darle? Ok, gracias. Sí, actualmente, de hecho, hay 4 esquemas distintos para el tratamiento de tuberculosis latente, ¿verdad? Lo importante es que los esquemas incluyen isoniazida y rifampicina, que por lo general como se trata es con los medicamentos de la fase de continuación. De esa manera se trata la tuberculosis latente. También se utiliza mucho a nivel mundial rifapentina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizamos estos dos medicamentos únicamente? Porque son los que más efecto tienen contra el bacilo de la tuberculosis, son los cuyos efectos adversos pueden ser un poquito paliados con un tratamiento de soporte y que también no son tan frecuentes. Entonces, aquí utilizamos isoniazida y rifampicina en nuestro medio. A nivel mundial, rifapentina en lugar de rifampicina puede ser una buena opción y por lo general se trata la misma cantidad de meses. Recuerdo que cuando la doctora Corado, que está ahorita R3 ahí de medicina interna, estaba por graduarse de médico y cirujana, le asesoré su tesis y precisamente abordaba el tema de la tuberculosis latente en pacientes con diabetes mellitus que consultaban a la unidad de endocrinología en el Roosevelt. Y encontramos que el 25% de los pacientes con diabetes que llevaban a su consulta normal, habitual de seguimiento al hospital, ahí a la unidad de endocrinología, tenía tuberculosis latente. Al final esos pacientes recibieron tratamiento, pues. Fue uno de los beneficios de la detección, pero creo que subestimamos bastante la posibilidad de que los pacientes puedan tener esta situación como factor de riesgo para reactivación. O sea, tal vez el mensaje principal en el sentido de lo que usted nos compartía de a quiénes tratar es cuando uno considera que hay condiciones de
de riesgo de reactivación o de progresión de la enfermedad. Fíjese, doctor, que también la cita bíblica que aquí nos comparte en relación a la tisis, bueno, nos hace ver o reflexionar acerca de la longevidad de este problema. O sea, es una condición que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales, pero que sigue siendo vigente, o sea, sigue siendo muy importante y como usted menciona, yo también había escuchado esa frase, creo que se la escuché al doctor Díaz Caseros en alguna ocasión cuando era estudiante o era yo residente, el que sabe de tuberculosis sabe de medicina interna, el que sabe de VIH sabe de medicina interna, el que sabe de diabetes sabe de medicina interna. O sea, ¿por qué? Porque son condiciones que implican muchas cosas, o sea, son muy amplias. Podríamos pasar hablando de tuberculosis todo un curso, taller de una semana, por ejemplo, para ponernos al día con todos los tópicos. En lo que usted nos comentaba en relación al tratamiento, sin profundizar demasiado, yo sí recuerdo que hay algunos casos en los que uno debería de, como de rutina, cuando empieza el tratamiento con los antifímicos, de una vez dar suplementación con piridoxina. O sea, ¿qué pacientes con tuberculosis deberían ser los que no se nos puede escapar esa suplementación con piridoxina o a todos hay que darles o a nadie? De hecho, la piridoxina se que la vitamina B6 porque es uno de los, para paliar uno de los efectos adversos de la isoniazida, ¿verdad? Y realmente como isoniazida se da de tratamiento de fase inicial, de fase de continuación para tuberculosis latente, incluso se da como profilaxis en pacientes VIH que no tengan tuberculosis. Entonces, sí, paciente que tenga isoniazida tiene que tener su piridoxina, o sea, que básicamente van a ser todos, porque es un medicamento que siempre se utiliza, ¿verdad? Entonces, sí hay que dejarlo siempre, ¿verdad? Vitamina B6 es hidrosoluble, entonces no va a haber mayor problema y es junto con isoniazida, ¿verdad? De hecho, incluso cuando se da solo profilaxis para tuberculosis en pacientes VIH, que solo es isoniazida, se le da la piridoxina, ¿verdad? Y que de hecho el programa de tuberculosis ya se los da junto con el tratamiento antifímico. Excelente, doctor. Yo También quisiera, solo para... perdón, A ver, doctor Velázquez, adelante. antes de avanzar, quisiera mencionar un poco de esto, que actualmente, como usted dijo, se condujo un estudio con pacientes diabéticos y ahorita se está haciendo uno con pacientes con enfermedad renal crónica. Todos los que llegan a la emergencia con nuevo diagnóstico se están tamizando con la prueba que dijo Cristian, que es el interferón. Se está haciendo lo mismo para, como son poblaciones susceptibles y hay mucha reactivación en esta población, se está haciendo un tamizaje general sobre ellos y el que es positivo para una enfermedad latente se le da tratamiento, como ya explicó Cristian. La piridoxina también es para disminuir la neuropatía, ¿verdad? Sobre todo para disminuir la neuropatía inducida por estos fármacos. Y otra tercera cosa que quiero mencionar es que, por ejemplo, que recientemente estamos viendo mucho es, como dijo Cristian al inicio, esta enfermedad es común en nuestros países, pero hay países donde no se escucha hablar de tuberculosis. Y actualmente hay una alta migración por índole laboral o académico hacia Europa o hacia Estados Unidos, por ejemplo, y a muchas personas les exigen que lleven una prueba de tuberculina o una prueba de interferón. Y si es aspirante a ir a estudiar a un país donde esta enfermedad no es endémica y sale latente la enfermedad, debe recibir tratamiento. Recientemente el caso, una joven que iba a estudiar a Estados Unidos, se hizo sus pruebas y resulta que su prueba estaba positiva, la prueba de interferón. Entonces se empezó tratamiento con isoniazida previo al viaje y cuando entre al país pues le exigían que llevara un mínimo de dosis completas. Entonces también para que vean otro escenario fuera de lo laboral y del sistema de salud público del paciente con riesgo de desarrollar la enfermedad por inmunosupresión, como enseñaba Cristian, también existe esta parte de la población que por situaciones laborales, académicas o algo por el estilo, deben viajar a países donde la enfermedad no es endémica, pero si tienen enfermedad latente, deben recibir también tratamiento. Nada más quería aportar eso, doctor. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, doctor Velázquez. No veo más dudas, solo fíjese que esta pregunta se la voy a hacer porque en algún momento la pregunté en algún pase de visita en los famosos machuques de medicina interna. Y quiero pues que usted se lo comparta aquí a los compañeros estudiantes. El empiema tuberculoso lo debemos considerar tuberculosis pulmonar
o lo debemos considerar una forma de tuberculosis extrapulmonar, doctor? Claro, claro. Sí, el empiema tuberculoso, ¿verdad? Realmente es una infección activa, pero del espacio pleural, ¿verdad? Entonces, básicamente, si no detectamos una tuberculosis pulmonar activa, se considera tuberculosis pleural, ¿verdad? Que realmente lo que cambia es que la tuberculosis pleural, no, el paciente no tiene que estar aislado, ¿verdad? Sino puede estar en un área general. Ya, si logramos determinar que el empiema se desarrolla a consecuencia de una tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Entonces ahí sí, lo que tenemos que hacer es aislar al paciente y de ahí tratarlo, pero igual el tratamiento ahí básicamente va a ser el mismo, o sea, eso no haría tanto, solo es más que todo si lo vamos a aislar o no. Entonces, por lo general se considera una tuberculosis pleural. Gracias, doctor. El doctor David Rodríguez había levantado la mano. Adelante, doctor. Sí, doctor, tengo una pregunta, pero a ver en relación con el VIH. ¿Ok? Adelante, adelante. Con la prueba que se realiza en el hospital, cuando nos dan el reporte de que sale negativo, es porque ya se le realizaron las 2 o 3 pruebas necesarias para descartar la enfermedad. Ok, la prueba de diagnóstico de VIH, dice usted. ¿Así Sí. es o no? ¿Sí? Ok. Sí, cuando dan una prueba negativa es porque solo le corrieron una, porque recordémonos en el algoritmo que si la prueba rápida sale negativa, ya no es necesario correr más pruebas, o sea, ya está negativa. Entonces ya no hay que hacer nada más, el paciente es negativo. A diferencia que cuando dan una prueba positiva, ahí sí ya le corrieron mínimo 2 pruebas, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar seguros. Pero si es negativa, solo con una que esté negativa es suficiente. No hay que correr otra, por el algoritmo que se maneja, ¿verdad?